Muy bien. El texto de Homero rápidamente nos introduce en la historia real sobre la cual se fundamenta la película y nos dice: tras la elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860, el estado de Carolina del Sur anunció su pronto retiro de la sociedad política conocida hasta entonces como Estados Unidos. Las autoridades carolinas suponían por los antecedentes que el gobierno de Lincoln impondría decretos en materias industriales y comerciales que perjudicarían al sur. Allí se marcaba una diferencia profunda entre un norte fabril en franco progreso y un sur agrícola que se apoyaba en el cultivo del algodón y que por ello precisaba la mano de obra de los esclavos negros. La esclavitud y su abolición fueron así una causa indirecta de la Guerra de Secesión, pero las propias palabras de Lincoln no fueron la causa principal de esa guerra. Lincoln decía: mi objetivo supremo en esta lucha es salvar a la Unión y no el de salvar o destruir la esclavitud. Si pudiera salvar a la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, la haría. Y si pudiera salvarla liberando a unos sí y a otros no, también lo haría, ¿verdad? O sea que para Lincoln el tema de la esclavitud, si bien era muy importante, no era la razón fundamental de entablar la batalla de la Guerra de Secesión. De hecho, la desunión se produjo enfrentando 23 estados del norte contra 11 estados del sur, que eran Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, North y South Carolina. El 12 de abril de 1861, un incidente militar en el puerto de Charleston fue el detonante de una guerra que duró 4 años, costó 900.000 muertos y 15.000 millones de dólares. Después el norte triunfó, el sur fue humillado de varias maneras y la esclavitud fue finalmente abolida. En los años inmediatos, durante un periodo que dio en llamarse la Reconstrucción, muchos negros iniciaron la represalia con sus anteriores patrones y en ello fueron ayudados por aventureros y negociantes del norte, que pasaron a la historia conocidos bajo el nombre de Carpetbaggers. La sospecha de que en el sur se pudiera formar una vengativa república negra llevó asimismo a la formación de grupos blancos de resistencia, conocidos genéricamente como el Ku Klux Klan, que a su vez implantaron el terror contra la población negra con arbitrarias ejecuciones e incendio de chozas humildes. El triunfo del norte dio además un nuevo prestigio a La cabaña del tío Tom, novela de 1852, escrita contra la esclavitud y que hizo odiosa en el sur a su autora, la escritora Harriet Beecher Stowe. Ese es el contexto histórico en el cual se va a insertar la película de Griffith. Aparece ahora y Alsina nos presenta un personaje que fue fundamental en la historia de la película, que es el escritor de la novela que dio origen a la película. Y nos dice así: en 1902, el abogado y sacerdote sureño Thomas Dixon recogió algunos antecedentes históricos de esta historia que acabamos de narrar en la novela The Leopard's Spots, es decir, las manchas del leopardo. Y después, esos mismos acontecimientos históricos en otra novela que se llamó The Klansman, literalmente el hombre del clan. En ambos casos con un pronunciado ataque a los negros y con una pronunciada defensa del Ku Klux Klan. La prédica racista y derechista de Dixon se mantuvo hasta su muerte acaecida en 1946, pero en realidad importó más en su momento, cuando El hombre del clan pasó a ser una obra teatral en 1906 que fracasó en Nueva York, pero que tuvo mucho éxito en otras ciudades. La ficción corporizaba las ideas de un sur humillado y tradicionalista, que sería después con nostalgia toda una vertiente para el ensayo social, para la música
y para la novela. Entonces, o sea que esta visión de un sur tradicionalista y humillado por el norte va a dar material para mucho cine posteriormente, ¿verdad? Por supuesto, la más inmediata va a ser Lo que el viento se llevó en 1939, pero nosotros podemos recordar hasta cosas muy próximas. Recuerden, no sé, Conduciendo a Miss Daisy de alguna manera. Recuerden esta última película, que ahora se me escapa el nombre, The Green Book, El libro verde, ¿verdad? Que fue una película también del año pasado, si no me equivoco, en aquella en la cual el protagonista, chofer blanco, llevaba a un músico negro a tocar sus conciertos al sur hostil, y llevaban, recuerdan, un librito, el libro verde que indicaba en qué lugares, en qué hoteles, en qué restaurantes podían parar para que el pianista negro pudiese alojarse y pudiese comer, ¿verdad? Y esa fue una película de antes de ayer, que sigue planteando la misma temática que de alguna manera en el cine norteamericano se inaugura con esta película del nacimiento de una nación, que originalmente se llamó El hombre del clan y que luego va a cambiar su nombre. Ahora nos va a presentar, Homero nos va a presentar a la figura de Griffith, de David Griffith, y nos dice: hasta sus 32 años, el sureño David Griffith, nacido en Kentucky en 1875, había sido un lector ávido, un escritor vocacional y un actor teatral de escaso relieve. La necesidad lo empujó al cine como actor en 1907 y enseguida como director, ya que en 1908 rodó su primera película como director, que fue Las aventuras de Dolly. Para la empresa Biograph realizó después centenares de cortos de 1 y de 2 rollos, alternando rodajes en la costa este con otros en California desde 1910. La experiencia acumulada le llevó a una ambición de hacer películas más largas y orgánicas, pero cuando le dedicó 4 rollos a Judith de Betulia en 1914, se desató un conflicto con su empresa Biograph. Al separarse de la empresa, Griffith se llevó consigo al fotógrafo Billy Bitzer, que fue fundamental en el desarrollo del lenguaje cinematográfico. El fotógrafo con el cual Griffith hizo Lo que el viento se llevó, hizo El nacimiento de una nación y después Intolerancia, ¿verdad? Se llevó entonces a Billy Bitzer y a varios actores y actrices que habían contribuido a formar. Ya como independiente, Griffith vio la oportunidad de filmar El hombre del clan, remediando lo que otros no habían podido hacer. Así que llegó a un acuerdo con el autor Thomas Dixon, quien además invirtió $25,000 en el plan de filmación de la película, y llegó a otro acuerdo con el productor Harry Aitken de la empresa Mutual. Contra la opinión de mucha gente, entre esos su ayudante Carl Brown, que se había alarmado ante el proyecto de filmar una novela reaccionaria, Griffith vio allí la posibilidad de un impacto importante en el público. Y él acá tenía un lema respecto a cómo llegar al público, que era: hazles reír, hazles llorar, hazles esperar. Si él conseguía llevar estos 3 preceptos al espectador, era un éxito seguro. En esencia, entonces, la película describe la relación de 2 familias. En parte se parece al argumento de Romeo y Julieta, ¿verdad? Lo cual también es importante porque toma, por un lado, una tradición de un acontecimiento histórico como fue la Guerra de Secesión, pero toma una estructura teatral muy manejada y muy exitosa, que son 2 familias opuestas en sus intereses. Entonces, retomo. En esencia, la película describe la relación de las familias Stoneman y Cameron, la separación de ambas, que pasan a ser rivales por la guerra, los romances cruzados entre hijos e hijas de estas familias, 2 muertes, la crisis de la reconstrucción y, en última instancia, la creación del Ku Klux Klan, cuyo líder es allí Benjamin Cameron, el miembro de una de esas familias, el pequeño coronel
que encabeza finalmente el rescate de la heroína atrapada por un villano negro. Solo una parte del texto original de Dixon figura en el argumento, del que por lo menos la mitad pertenece a Griffith. O sea que Griffith lo que hace es tomar como base el argumento de la novela de Dixon, El hombre del clan, y aparte agregarle cosas de su propia cosecha. Esta colaboración entre la novela de Dixon y sus propias ideas dan origen a la película. Nacimiento de la película, nos dice ahora Homero. Entre julio y octubre de 1914, Griffith realizó el rodaje en el sur de California, cerca de lo que después sería Hollywood. Testigos y participantes del rodaje contaron más tarde que Griffith no tenía escrito ningún libreto y que retenía prodigiosamente en su cabeza el argumento completo, arreglando luego la continuidad mediante los letreros intercalados que solía utilizar el cine mudo. O sea que todavía no hay un storyboard para desarrollar la película como hay ahora, sino que sobre la marcha Griffith en su cabeza iba dándole imagen a toda la historia y salvaba los saltos posibles que pudiera haber entre lo que se filmaba con los letreros que ya el cine mudo tenía acostumbrado al público. Para manejar cientos de extras con los uniformes necesarios y la recreación de batallas de la guerra civil, Griffith debió crear una organización casi militar, designando subdivisiones y subdirectores con intérpretes y colaboradores, a quienes orientaba originalmente por teléfono. También debió aumentar el capital, formando con Aitken un grupo productor que se llamó Epoch Films, que solo se ocuparía de esta película, que costó unos $100.000, más o menos, como nos va a decir más adelante. Lo que Griffith hizo durante este rodaje fue decisivo para la formación del lenguaje cinematográfico posterior. Utilizó un pequeño artefacto llamado iris para el cierre y apertura de secuencia. Recordarán que las secuencias se abren y se cierran igual que se abre y se cierra el ojo, ¿verdad? En forma que asemeja la forma normal en que nosotros tenemos de mirar, cuando cerramos los ojos y los abrimos o cuando los cerramos. O sea que él utiliza este artefacto que se llama iris para abrir y cerrar las secuencias. Cultivó también la imagen en larga distancia para las escenas espectaculares, y que las escenas de grandes cantidades de estas y de gran desarrollo se filmaban como escenas a la distancia. Pero también utilizó el primer plano para recoger otras escenas más íntimas, donde los protagonistas adquirían relieve. Aplicó también el recurso del fundido para pasar de una escena a otra. Recordarán que el fundido es cuando la imagen se va ennegreciendo y luego se aclara nuevamente y surge con otro contexto. Este es el fundido que permitía unir dos secuencias diferentes de la película. Desarrolló un montaje paralelo. En la misma pantalla veíamos dos cosas que se desarrollaban al mismo tiempo, mostrando alternadamente las imágenes de los prisioneros y la de quienes galopan a su rescate. Así que las dos historias aparecen, o los dos momentos aparecen uno tras el otro, en doble secuencia. Aún mejor, también le impuso a su elenco una naturalidad de movimiento y de mímica, contrariando la manera teatral y enfática que el cine practicaba hasta entonces. Recordarán que las primeras películas mudas eran muy sobreactuadas, ¿verdad? Se estaba importando un modelo teatral al cine, pero es Griffith el primero que introduce una novedad, en tanto deja de lado ese lenguaje gestual ampuloso y trata de que sus actores desarrollen una gestualidad natural. Muy bien. Como lo hicieron notar muchos historiadores del cine, casi todos estos elementos técnicos y narrativos, desde el iris en la cámara hasta el fundido de imágenes y el retroceso temporal en la anécdota, ya había aparecido en el cine hacia 1912, pero lo que hizo Griffith fue desarrollarlos y armonizarlos. Innovó entonces sobre el cine anterior. Ahora habla del éxito de la película y nos dice: el costo de la película llegó a los $110.000, cifra pequeña en términos de hoy, pero enorme para un momento en que la entrada habitual al cine costaba 20 centavos.
Con la butaca a un nuevo precio colosal de $2, el rescate del capital parecía una idea imposible. Pero el objetivo fue alcanzado cuando El hombre del clan se estrenó en Los Ángeles en febrero de 1915, tras una preparación acorde con una obra magna. Parte de esa preparación fue una partitura musical arreglada expresamente por Carl Joseph Breuil, que según el programa impreso incluía fragmentos de Rossini, Verdi, Beethoven, Massenet, Wagner, Bizet y otros compositores. Era la primera vez que una orquesta sinfónica completa acompañaba una función de cine. A la aclamación y el éxito en Los Ángeles sucedió la de Nueva York. Fue entonces, cuando se estrena en Nueva York, según la leyenda, que el propio coautor Dixon propuso el cambio del título de la película, del hombre del clan, al nacimiento de una nación. Si bien este concepto era discutible, porque Estados Unidos había nacido en 1776 y no al terminar la guerra civil en el 65, pero el título se mantuvo. No hay estadísticas fieles sobre sus recaudaciones, pero algunos observadores han calculado un ingreso de unos $20 millones, lo cual habría multiplicado por 200 la inversión inicial. Una de las consecuencias fue que Griffith incurrió después en el gasto desmesurado de su película Intolerancia, su segunda película de alto nivel, que terminaría por provocar una pérdida de dinero y por marcar otra innovación en los formatos del cine. Obviamente la historia de Intolerancia es otra historia, se fue de mambo el amigo Griffith, hizo una película enorme de una duración incalculable y eso llevó claramente a la industria incipiente del cine norteamericano a decantarse por un producto más acotado, por este producto máximo de 3 horas y pico, que finalmente también se abandonaría en la década de los 60, los 70, cuando entra en crisis el mundo con la crisis petrolera. A partir del 73 se abandonan las superproducciones hollywoodenses de la década del 60. Muy bien. Ahora vamos a parar aquí porque estamos en 17 minutos y vamos a terminar en un tercer videíto la historia del nacimiento de una nación.